¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Ayer se reportó un acumulado de muertos de 312.697. Recordemos, estamos en invierno, hay gripas, hay influenza y está el Omicron. No podemos bajar la guardia, no nos confiemos. Vamos a dar inicio. Vivir en Cristo. Para poder vivir en Cristo, definitivamente necesitamos a la tercera persona divina. Estamos hablando del Espíritu Santo. No puede existir el que nosotros pretendemos querer estar en Cristo sin la ayuda, sin el soporte, la guía del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Una determinación. A los que antes conoció, también los predestinó. 2. Transformación. El propósito de Dios es que cada creyente sea hecho conforme a la imagen de Jesucristo. Luego, la vida cristiana no es tanto que tú quieras morir por Cristo. La vida cristiana es que quieras vivir en Cristo. A veces nosotros buscamos el reconocimiento cuando lo que Dios busca es un camino de seguimiento. Aquí tenemos la segunda cuestión, la transformación. Para poder llevar a cabo el propósito de Dios, si Dios tiene este propósito en mí, me capacita para eso que va a ser el resultado. Escuchemos la Biblia. Segunda de Corintios 5:15. Y Cristo murió por todos, para que los que viven no vivan ya para sí, sino para Él, que murió y resucitó por ellos. Y se preguntan, ¿seré yo salvo o no? Dios ha establecido un destino final para cada cristiano. ¿Cuál es? Nos ha predestinado para que seamos hechos conforme a la imagen de Jesús. ¿Qué nos dice la Biblia? Génesis 1:26. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y quiero que pongan atención. Aquí dice y dijo, que es singular. Inmediatamente viene el hagamos, que es plural. Aquí la Biblia ya en el capítulo 1 nos está anunciando a la Santísima Trinidad. Segunda de Corintios 4:4. Cristo, el cual es la imagen de Dios. Luego, como si el alfarero quisiera hacer algo viendo un modelo, Dios sitúa a Cristo. Crea el hombre a la imagen suya a través del único que dice la Biblia. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y aquí determina que al final de la existencia de la humanidad cristiana, al final de la vida de cada creyente, hay un proceso continuado. Nadie piense que ya es igual que Jesús o semejante a Jesús en la dimensión gloriosa de esa palabra. La Biblia enseña que la transformación es progresiva, es sistemática y es diaria. Veamos qué nos dice la Biblia. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si el salvo ha recibido
el Espíritu de Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo, pues definitivamente no es salvo. El Espíritu de Cristo no se recibe en una ocasión distinta en el momento de la salvación. No crees hoy y tienes mañana el Espíritu. El Espíritu Santo incide antes de la conversión, en la conversión y después de la conversión. Veamos qué nos dice la Biblia. Romanos 8:9. Pero si el Espíritu de Dios viene en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. ¿Y cómo nos cuesta trabajo obedecer a toda la raza humana? Por este Espíritu viene al corazón del creyente una misión, la misión transformadora al gran operario omnipotente, glorioso de la Trinidad, que no es otra cosa más que el Espíritu Santo. Se le encomienda que tome a cada creyente y lo conforme a la imagen de Jesucristo. Sin duda, esto tiene que ver con la santificación. El Espíritu Santo capacita para la salvación. El Espíritu Santo regenera en el momento de la conversión. El Espíritu Santo da el poder y la acción para la vida de santificación. Porque la salvación tiene tres momentos. En el pasado, justificación. Tú te entregas, tú te rindes a Jesucristo y todo tu ayer, todos tus errores, tus pecados son perdonados. En el presente, en la santificación, estás teniendo esa transformación para que en el futuro logres la glorificación y estés capacitado para estar en la presencia de Dios. ¿Se imaginan la distancia que hay entre nosotros y Cristo? Es una distancia asombrosa. Y pensamos, voy a hacer todo el esfuerzo posible para ser como Él. No lo pensemos, ni tan siquiera lo intentemos, porque por nuestras fuerzas nunca seremos capaces de obtener lo que es obra de Dios. La formación es una determinación de Dios y solo Dios es capaz de hacer una cosa semejante. No pensemos hacer la obra de Dios, por favor. La obra de Dios la hace Dios y la hace con su fuerza. Es verdad que muchas veces utiliza medios tan pequeños como nosotros como instrumentos en su mano, pero la obra es una obra de Dios y lo veíamos la vez anterior que estábamos dando gracias a toda esa gente que contribuyó para que 4,000 personas tuvieran una cena de Navidad, ¿verdad? Decíamos, somos embajadores, somos sus representantes, somos sus instrumentos. Pregunto, ¿cómo alcanzo la salvación? Y la respuesta bíblica es muy sencilla. La salvación se alcanza por la entrega al Salvador en respuesta al mensaje. Y debemos de saber que es entrega o rendición. Y cuando tú te entregas, cuando tú te rindes, estás consciente de que vas a obedecer. Pero ¿qué sucede? Venden esa forma barata de que recibe al Señor. ¿Y qué está pasando? Hoy día, muchas personas que lo recibieron se han alejado de Dios, están enfriados y no quieren acatar lo que dicen las Escrituras. Nadie que no haya rendido su vida al Salvador es salvo. No se trata de actos, de acciones, formas externas mediante las cuales ya somos salvos. No, Señor. La salvación es una relación vivencial con el Salvador. Podríamos decir, la salvación es una relación de vida
con el Señor. Nunca va a ser la salvación es por medio de la religión. No es un asunto intelectual. No es decir, yo tal día, a tal hora, en tal sitio, hice esto o aquello o lo demás y soy salvo. Tú puedes hacer todo cuando tú quieras e irte al infierno. Si no has rendido tu vida a Jesucristo, si tú no obedeces a Jesucristo, no puedes ser salvo. Solo es salvo quien dice, escucha la Biblia. Gálatas 3:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Nadie puede, humanamente hablando, anular su yo, porque se anula a sí mismo. Pero justamente es el poder de Dios en la transformación del espíritu que permite que tú hagas algo de excepcional importancia. Escucha esto: Señor, ya no yo, ahora tú. Y cuando tú te entregas tu vida a Cristo, el Espíritu Santo te une con Cristo para que la vida eterna de Dios sea tu experiencia de vida. Atención, el cristiano no es cambiado, es nacido de nuevo. La transformación es tan radical, tan total, tan completa, que Pablo lo compara con un nuevo nacimiento. Y dice Pablo algo muy serio para nosotros, escucha la Biblia. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por tanto, hay una transformación radical en la experiencia de vida con Cristo. No se olviden que antes de la conversión, el hombre es un muerto espiritual en delitos y pecados. Y la Biblia afirma contundentemente, todos nosotros somos muertos en pecados. Escucha la Biblia, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Desde el instante de la concepción, la transmisión genética espiritual del pecado viene al hombre. Por causa del pecado, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora viene la salvación. Es una resurrección espiritual. Pablo dice, escucha la Biblia, Efesios 2:6, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. La resurrección no es un asunto religioso, sino de vida. La vida en Cristo, la vida eterna, la tiene Cristo. El Espíritu Santo toma al pecador creyente y lo coloca en Cristo. ¿Y qué ocurre? Que la vida de Cristo se le comunica al que estaba muerto. ¿Y qué pasa? Que hay una genuina resurrección espiritual, y esa resurrección espiritual se produce por unión con Cristo. Recalco, la salvación es una resurrección espiritual.
que se produce por la vinculación con Cristo y se dota al creyente de la vida eterna. La vida eterna solo la tiene Dios. ¿Por qué? Porque solo es eterno Él. Eterno es una vida que nunca tuvo comienzo y nunca tiene final. Por eso Dios habla en presente, cosas que pudieron ser expresadas en el pasado. Pongamos un ejemplo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y fíjense lo que nos dice el libro de Eclesiastés 3:11. Dice, Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin, fíjense, Dios nos pone el sentido del tiempo, que es cronos, de ahí viene cronómetro, pero Dios, su tiempo es kairos. ¿Por qué? Porque no tiene comienzo y no tiene final. El Dios de la Biblia tiene vida eterna porque es vida presente. Y cuando esa vida que está en Cristo, el Espíritu Santo te une a Cristo, la vida de Cristo se transmite a tu experiencia personal y tienes vida eterna. Cada uno de los que se rindieron, cada uno de los que se entregaron, estamos con Cristo. Cristo se hace vida en el creyente. Si tú estás en Cristo, Cristo está en ti. La vida de Cristo se hace vida en ti mismo y esta es una acción del Espíritu Santo. No hay salvación sin capacitación del Espíritu Santo. No hay salvación sin fe. Y esto no surge en el corazón del hombre por esfuerzo humano, sino por la acción del Espíritu Santo. No hay salvación sin regeneración, y esto es obra del Espíritu Santo de Dios. Ahora, la acción del Espíritu Santo es importante. El bautismo del Espíritu no es algo excepcional y raro. Es lo que Él puede y tiene que ser para que el propósito de Dios se cumpla. De manera que el Espíritu Santo, dice Pablo, escucha la Biblia en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Soy salvo, he sido resucitado, pero el Espíritu de Dios tiene que darme elementos específicos para vivir una vida semejante a la de Cristo. Lo primero que Dios derrama por su Espíritu en la vida del que ha creído es el amor. Escucha la Biblia. Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La personificación de la tercera persona divina, estamos hablando del Espíritu Santo, es una personificación vía amor. Es decir, el amor de Dios personificado en el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios crea, genera, derrama, forma, coloca, establece en cada creyente el Espíritu Santo de Dios, que es amor. Dios es amor, ¿o no? No tienes disculpa para amar. Es algo simple y sencillo. Si no amas y no has perdonado a tus hermanos, a tu familia, a tus hijos, a tu entorno,
tienes que preguntarte algo, si has nacido de nuevo. Y hay personas que piensan que son cristianas, que piensan que han nacido de nuevo, pero tienen encono con sus cercanos, tienen problemas con la esposa, con los hijos, con los padres. Y la realidad de las cosas es que no han nacido de nuevo. Si tú tienes conflictos, olvídate, no has nacido de nuevo. Porque el que no ama, dice Juan, escucha la Biblia. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo tengo que pensar con una mente diferente. Si el Espíritu Santo de Dios va a reproducir a Cristo en mi vida y hacerme a mí semejante a Cristo, me tiene que dar la mente de Cristo, y lo hace, escucha la Biblia. Primera de Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, Colosenses 3:1, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Número 2, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Dejemos de mirar para arriba con añoranza y comencemos a disfrutarlo. Si tú obedeces, en ese momento empieza el gozo. Porque estamos en este plano, porque estás sentado con Cristo. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Escucha la Biblia, Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hago un paréntesis. Hay muchas personas que se dicen ser cristianas y han aprendido ciertas palabras que denotan que, bueno, pues la persona está en la palabra. Pero ¿qué sucede? Pues nada más se aprendieron la tonada. Me ha sucedido que hay personas que se dicen cristianas y me dicen que Dios te bendiga. Y entonces yo les digo, oye, ¿qué le sabes a Dios que no terminó de bendecirme? Y obviamente ellos se quedan así sorprendidos. ¿De qué me hablas, Willy? ¿No? Pues si me estás dando una bendición. Y recuerda que Pablo nos dice que Dios ya nos bendijo con toda bendición. Eso de Dios te bendiga se le dice a los que son que no son de la fe, que son inconversos. Pero cuando está cristiano con cristiano evangélico, pues hay que reafirmar y decir, Dios te ha bendecido, tú estás en las bendiciones de Dios. No digamos, Dios te bendiga, cierro el paréntesis. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. El Espíritu Santo reproduce a Cristo, formando en nosotros un carácter moral mediante el fruto del Espíritu. Escuchemos la Biblia. Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Es la biografía de Jesús. Jesús es amor, Jesús es alegría, Jesús es paz, es paciencia, Jesús es bondad. ¿A poco no? El versículo 22 es la biografía de Jesús. El seguimiento a Cristo no es posible sino bajo el control del Espíritu. Escucha la Biblia.
Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No podemos desentendernos del Espíritu si en nuestra vida personal el Espíritu Santo de Dios está contristado. Si tenemos pecado oculto en nuestra vida sin confesar, el Espíritu de Dios no actúa en nuestra vida. Dios es omnisciente, todo lo sabe y todo lo conoce. Y por supuesto que sabe los errores y las fallas y los pecados que hemos cometido. Si tú hiciste algo y te has quedado callado porque te da vergüenza, escucha la Biblia. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dicho de otra forma, pecado confesado, pecado perdonado. Si tú hiciste algo que te avergüenzas, acércate a Dios y exprésalo. Si nosotros estamos resistiendo al Espíritu Santo cuando Él te dice, ese es el camino, y nosotros decimos, ese no es nuestro camino, así no es posible que sigamos a Jesús. Y volvemos a reiterar cómo nos cuesta trabajo obedecer. El Espíritu de Dios produce una vida victoriosa. Escucha la Biblia. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La identificación con Cristo, la vida en el Espíritu, marca un antes y un después. La identificación con Cristo, antes éramos de una forma, ahora somos de otra porque estamos. Los que viven en tu entorno se han dado cuenta de tu transformación, de que eres diferente. Escuchemos la Biblia. Gálatas 3:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La Biblia nos enseña que el efecto de la determinación divina, que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, trae como resultado necesario una experiencia renovada en la vida cristiana, obra del Espíritu Santo. La primera de ellas es la experiencia de libertad. Dios nos libró del poder de las tinieblas. Antes vivíamos en un mundo tenebroso, bajo el control de Satanás y bajo el control del pecado. En este momento, liberadas nuestras cadenas de opresión y trasladadas al reino, tenemos una experiencia de libertad. Es importante que las personas entiendan que somos libres, no para hacer lo que queramos, somos libres para hacer lo que debemos. Y muchas veces cuando estamos hablando de la liberación de nuestras cadenas, quizá tengamos esta imagen nosotros, pero Satanás sigue atacando, nos sigue metiendo el pie. ¿Y cuántas personas que ya recibieron a Jesús, pues siguen viendo pornografía, están viendo cosas que no son las correctas? Satanás sigue atacando y hay personas que siguen teniendo relaciones destructivas. Fíjense, me gustó mucho esta imagen. Se ve la imagen de un adicto, pero en vez de estarse inyectando con una jeringa, se está inyectando con un celular, y hay muchos padres que no les pueden decir nada a sus hijos con respecto al abuso del celular, porque ellos hacen lo mismo. Vayan ustedes a algún restaurante y vas a ver que todos están con su teléfono y no hay esa interacción, no hay esa comunión con nada. Debemos nosotros de ser libres del acoso del maligno.
El creyente es libre para obedecer, pero también es libre para impedir que sobre él pongan cargas de opresión que agobian la vida cristiana y eliminan totalmente el gozo de la salvación. El creyente es libre, libertad en Cristo. El tener una nueva relación de comunión con Cristo hace que nosotros tengamos una relación horizontal con Él, porque tenemos una relación vertical con Dios, como en la milicia. Las órdenes se emiten arriba, se obedecen y no se discuten. Y cuando tú te niegas a tener comunión con alguien, por las razones que sea, no importa cuál sea, es que me cae gordo, es que no... Tralala, ¿qué pasa? Estamos poniendo fuera de comunión a Cristo en tu vida, porque Cristo no interrumpe su comunión con nadie que no tenga pecado sin confesar. Por tanto, la comunión íntima y plena del cristiano es con Dios. Y somos llamados, dice Juan, a la comunión con Cristo. Y dice Pablo que nuestra comunión es con el Padre. Escucha la Biblia. Primera de Juan 1:3. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? Bueno, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El resultado de la relación con Cristo produce un aspecto esencial, el poder. Que el poder en la vida cristiana es el poder de Cristo. Y la Biblia dice que Dios le dio, lo revistió de poder. El poder está en Jesús. Ningún tipo de poder de Dios puede ser eficaz en la vida de un hombre a no ser que pase por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y este Jesucristo, el Señor, me da su poder. ¿Tienes problemas para dejar de fumar? ¿Tienes problemas porque no has podido dejar la bebida? ¿Has ido a algunos grupos de autoayuda y el resultado no ha sido lo que tú esperabas? Yo te invito a que te entregues a Cristo. Yo te invito a que tengas esa relación con Él y le digas: estoy teniendo estos malos hábitos, estas mañas, estos enojos, necesito de ti. Escucha en la Biblia, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Porque soy muy chipocludo? No, porque yo recurrí a Jesús y yo le puse mi carga y Él me ha liberado y me ha fortalecido para poder salir adelante. Mi Dios y Padre bendito, te damos infinitas gracias que este domingo tú nos hayas enseñado que para tener una vida en Cristo necesitamos forzosamente la actuación del Espíritu Santo. Señor, te pedimos por favor tu protección y tu provisión. Esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.